Miren, nosotros probamos que rotor de B es igual a mu sub 0 por J. ¿Ya? Y ahora lo que yo voy a hacer es integrar esto sobre una superficie cualquiera. La superficie es. Eso quiere decir que yo estoy haciendo esta integral. Esta es una superficie, ¿ya? Un trozo de superficie, ¿ya? Y esto, supongamos, es. El borde, este borde, este es C, ¿ya? El borde, lo que limita a esta superficie, ¿ya? Ahora, el teorema de Stokes me permite cambiar esta integral, el teorema de Stokes, me permite cambiar la integral del rotor de B sobre esa superficie en una integral de línea sobre el borde de esa superficie. ¿Ya? Es decir, sobre este borde. ¿Ya? Eso. O sea, el rotor de B integrado sobre toda esta superficie es igual a la integral de línea sobre el borde de la superficie. ¿Ya? Y el lado derecho es el flujo de J a través de esa superficie. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Eso es la corriente eléctrica. Esa es la corriente eléctrica. O sea, este es mu 0. O sea, esto da mu 0 por I. Eso es lo que dice la ley circuital de Ampère, y el nombre de circuitales proviene del hecho de que yo estoy refiriéndome a la integral de línea en una curva cerrada, en un circuito cerrado. ¿Ya? Eso es la forma integral de esta ecuación. ¿Bien? Ahora, esta forma integral es muy práctica para calcular campos magnéticos en situaciones donde la densidad de corriente tiene un alto grado de simetría. Tal es el caso, por ejemplo, de un alambre infinito, donde la corriente eléctrica va sobre una línea recta y es constante. Mire, en ese caso uno puede calcular, a partir de la ley circuital, vamos a poder calcular el campo magnético, porque vamos a apoyarnos en la simetría que tiene ese problema. Fíjense. Este es un ejemplo. Alambre recto, infinito, que lleva corriente I. Entonces, este alambre que ustedes notan, bueno, es infinito, o sea, sabemos que es independiente de aquí hay la corriente. El campo magnético no depende de Z, independiente de Z. O sea, yo me puedo parar en un punto aquí o en cualquier otro punto, ¿ya? Que esté a la misma distancia R, y yo sé que el valor del campo magnético aquí, 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 en todos estos puntos es el mismo.
La otra cosa que sabemos que tiene simetría axial, o sea que si yo calculo el campo magnético ahí, lo voy a tener en todas partes, en esa circunferencia. ¿Ya? Y veamos, ¿en qué dirección apunta el campo aquí? Resulta que este elemento de corriente da una contribución al campo magnético, ¿ya? B, que es igual a mu 0 sobre 4pi por I de L cruz R menos R', R menos R' al cubo. Bueno, este producto vectorial I de L, que es este vector que está aquí, ¿ya? I de L, cruz este vector que está aquí, que este es R menos R', este vector, ¿ya? Ese producto cruz sale de la pizarra. O sea, es perpendicular a la pizarra. Entonces nosotros por simetría sabemos dos cosas, que no depende de Z y que el campo es perpendicular a la pizarra. O sea, nosotros lo que conocemos simplemente por la simetría del problema es que si yo miro el alambre desde acá, ¿ya? ¿Ya? Ahí está el ojo, miro desde acá. Lo que yo voy a ver es que ahí viene el alambre, la corriente eléctrica. Este es R que tengo dibujado ahí. Y como sale perpendicularmente de la pizarra, sale tangente a este círculo. ¿Ya? Y eso es lo que yo sé. El campo magnético es así. Y ese campo magnético depende solamente de R. O sea, cuando estoy aquí es así. Cuando estoy aquí es así. Y cuando estoy aquí es así. O sea, la magnitud de este campo, ¿ya? El módulo de B, ¿ya? Esto es solamente una función de R, de esta distancia. Y la dirección es tangente a este círculo. Eso, ya, sabiendo eso, entonces yo digo que el campo magnético B es B función de R, ¿ya? Por phi unitario. Donde phi unitario va a ser para mí un vector tangente al círculo. ¿Bien? Ahora, la ley circuital de Ampère dice que cualquier campo magnético, y este en particular, al ser integrado sobre una curva cerrada, ¿ya? Esto va a ser punto de L, ¿ya? Esto es mu sub 0 veces la corriente que atraviesa la superficie limitada por esta curva. En lugar de tener eso, yo tengo ahora este disco. Y esta es la curva C. Y esta es la intensidad de corriente. ¿Bien? Ahora, en este caso particular, la única corriente que atraviesa esta superficie es I, la corriente del alambre. Y esto otro es dL en el círculo, es R de phi por phi unitario. ¿Ya? El elemento de arco, ¿ya? R de phi en la dirección de phi unitario. Entonces, esa integral que hay ahí se hace muy fácil, ¿ya? Es dado que el campo magnético depende de R y no depende del ángulo, sale del integrando, ¿ya? Este B de R
sale del integral y les queda integral sobre el círculo, ya en este caso un círculo, y phi unitario por phi unitario R de phi. ¿Ya? Estos dos dan 1 y lo único que se integra es el ángulo, que es, el ángulo que es 2pi, todo el círculo. Así que me queda que el lado izquierdo es de R por 2pi igual a mu sub 0 por I, donde se ve que el campo magnético es mu sub 0 I dividido por 2pi R. ¿Ya? Y la dirección es la dirección de phi unitaria. ¿Ya? Ya. Esto nosotros lo habíamos obtenido antes por integración directa, trabajando mucho más. ¿Ya? Para poder aplicar la ley circuital de Ampère se requiere que se cumplan los, digamos, los requerimientos de simetría. Es decir, que, bueno, en este caso, que esta simetría es cilíndrica, y segundo, que es simetría axial. ¿Ya? Eso es en el caso del alambre infinito. Si el alambre es finito, no podemos ocupar la ley circuital de Ampère y hay que hacerlo por integración directa utilizando Biot-Savart. ¿Ya? O sea, un trozo de alambre hay que integrar. Si el alambre es infinito, no. Bien. Bueno, evidentemente que si yo tengo dos alambres infinitos, bueno, calculo el campo magnético de cada uno de ellos y los superpongo. ¿Ya? Así que hay una gama de situaciones donde uno puede tener varios alambres. Y yo ocupar este resultado. ¿Tienen alguna consulta? Díganme sí o no, porque yo no estoy seguro si yo los escucho a ustedes. Porque mi micrófono tenía un problema. Sí, para mí no. Ah, ya. Sí. Ya, ok. Ya, por lo menos ya sé que me escucho, que yo los escucho a ustedes. Ya. Ok. Bien. Ya, veamos otro problema utilizando la ley circuital de Ampère. Mire, al igual que ocurre con la aplicación del teorema de Gauss, que es un teorema general, o la ley de Gauss, pero que en algunos casos sirve para calcular el campo eléctrico cuando hay mucha simetría, aquí ocurre lo mismo. El teorema es general, pero en algunos casos se puede utilizar convenientemente para calcular directamente el campo magnético. Y esas situaciones hay que conocerlas, ¿ya? Porque se dan con cierta frecuencia y yo no puedo obtener resultados de forma muy fácil. Veamos el cable coaxial. ¿Ya? Cable coaxial. Este es un dispositivo, ¿ya? Donde hay un conductor central que tiene una cierta sección transversal, ¿ya? Y que lleva corriente, densidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Concéntrico, con ese alambre, hay un casquete, ¿ya? Conductor, por donde la corriente puede circular, coloquemos, este es un casquete, donde esta corriente eléctrica va por ahí,
y en algún instante yo conecto con alguna resistencia con el lado de afuera y esta corriente vuelve por el manto. ¿Ya? Eso es lo que llaman ustedes un cable coaxial. Es un cable que tiene dos conductores, un conductor interno y un conductor externo. Por el conductor interno fluye la corriente en una dirección y por el conductor externo viene por fuera. Son dos cilindros concéntricos. Aquí está el cable interior, supongamos que la corriente está saliendo. Y aquí está este casquete. ¿Ya? Esto tiene un radio A y este tiene un radio B. Esto es delgado, normalmente. Bueno, aunque tuviera un radio C, tampoco importa. ¿Ya? La corriente vuelve por ahí. Por ahí. Esto es un coaxial. ¿Ya? Y aquí hay vacío o algún material, pero coloquémosle vacío por ahora. ¿Ya? Si el alambre si el coaxial es muy largo, decimos que es infinito. ¿Ya? Quiere decir muy largo comparado con el radio A y con el radio B. ¿Ya? Ustedes han visto en la casa, ustedes tienen coaxiales, ¿ya? En muchos dispositivos, y la razón del coaxial esencialmente es que el campo magnético que produce esta corriente se cancela con el que produce esta corriente de ahí para afuera. Existe solamente en el interior, en esta zona, e incluso ahí. Y eso es práctico porque si ustedes tienen dos coaxiales, uno al lado del otro, este no va a interferir con este, no va a haber lo que llaman acoplamiento, porque no hay nada que los comunique. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del coaxial. ¿Ya? Ya. ¿Les queda claro de qué se trata un coaxial? Si tienen dudas, digan. Entonces, lo que yo quiero calcular es el campo magnético de este coaxial en esta zona B1, ahí entre los dos conductores, en la zona B2 y aquí afuera B3. ¿Eh? Ya, el coaxial infinito. Ya. La simetría del problema dice, uno, que B es independiente de Z, donde Z es la coordenada a lo largo del cable. ¿Bien? Y ahí tenemos el coaxial así dibujado ahora. Ya, por aquí la corriente va para allá y por aquí la corriente viene por el manto de vuelta. ¿Ya? Esto tiene radio A, esta cosa chica, y este de aquí a acá tiene un radio B. ¿Ya? Bueno, uno puede simplificar los cálculos de acuerdo a cómo esté construido este coaxial. Bueno, lo que primero les voy a calcular es el campo magnético en esta zona que llamé 2. ¿Ya? Entonces, la simetría de este problema, que es como el alambre, de la misma simetría, indica que el campo magnético va a ser tangente
ya a este círculo. La corriente va a venir por aquí. ¿Ya? Puede que vaya para acá o que vaya para allá, pero es tangente al círculo. Eso es por la simetría, la misma simetría que tiene el alambre. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar un círculo de radio R comprendido menor que B y A, entre esas dos cosas, y voy a integrar sobre un círculo de radio R. El campo magnético va a depender de R, va a apuntar en la dirección phi unitario, y el elemento de línea va a ser phi unitario R de phi, exactamente igual que en el alambre. La única diferencia, y tampoco es diferencia en realidad, pero es que aquí va a ser mu sub 0 por la integral de j punto ds. Aquí el tipo de j que voy a colocar yo, ¿qué vector densidad de corriente tengo aquí? En primera instancia lo voy a colocar j uniforme, j0 por k unitario. Porque queremos k hacia afuera, así. O sea, k, z unitario hacia afuera. Entonces, ya, x y esto sería, ¿ya? Hacer así. Y j lo voy a colocar hacia acá, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay algo del teorema de Stokes que conviene que lo recuerden. Cuando uno escribe esta integral igual a 0 por j.ds, existe una relación entre la dirección en la cual yo estoy recorriendo el círculo o la superficie, la curva que sea, si eso es dl, si eso es d, ¿ya? Este ds que está aquí sigue la regla de la mano derecha. O sea, este ds es para afuera. ¿Ya? Como lo colocamos así, es para acá. ¿Ya? Si ustedes recorren esto al revés, la normal a la superficie es para adentro. Así está hecho o sea, está demostrado ese teorema. ¿Ya? Entonces tienen que recordar eso porque si no pueden obtener signos al revés. Porque como es lo que dice el teorema de Stokes. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo si decido recorrer la superficie así, o sea, la curva así, entonces tengo que elegir la superficie esta con la normal para acá. Y como j lo coloqué para afuera, j y ds van a ser en la misma dirección, va a ser positivo. Yo me hago una corriente I, simplemente positiva. Y esto lo elegí para acá, acuérdense. Así que si el resultado me da positivo, quiere decir que estaba correcta que esa es la dirección que realmente tiene cuando la corriente va para afuera. Bueno, esto me va a dar entonces d sub r por 2pi por r, porque igual que el alambre, igual a 1 sub 0 i. O sea, el resultado más calcado, ¿ya? Donde SI es mu sub 0 J0 por esto. Ahí es donde hay corriente. Por pi a cuadrado. O sea que d sub r es mu sub 0 por J0 pi a cuadrado. Pueden colocar la i, pero la i es eso. Dividido por 2pi r. ¿Ya?
este es el campo magnético aquí. Y esto dio positivo, o sea que es efectivamente por allá tal como yo lo elegí. ¿Bien? Ahora, si la corriente eléctrica hubiese ido para adentro, ¿ya? Entonces este producto escalar de cambio hubiera dado negativo, ¿ya? Porque estoy Profe, ¿ya? Dígame. no caché de dónde salió el J0 pi al cuadrado. Es que este alambre tiene una sección transversal, ¿ya? Y la sección transversal quiere decir que tiene una densidad de corriente, ¿ya? Y si yo supongo, le dije en el primer caso, que la densidad de corriente es uniforme, entonces la intensidad de corriente, que es J.ds, es J0 por la normal aquí que va a dar 1, por el área de esa sección transversal que es pi al cuadrado. ¿Ya? Ya. Ahí caché. Gracias. Ahora, ten cuidado de que en algunos casos uno coloca una densidad de corriente que depende de R aquí, y en ese caso hay que hacer la integral, ¿ya? Del flujo. Bueno, que quiere decir que hace un poquito más larga, ¿no? O sea, que hay que integrar en eso. Ya. ¿Otra consulta? ¿No? Ya. Bueno, entonces tenemos el campo en la zona 1. ¿Cómo? ¿Zona 2 le llamé? Zona 2. No sé cómo le llamé. Calcule el campo ahí. ¿Ya? Zona 2. ¿Ya? Ya. Ahora le puedo calcular el campo aquí adentro. Llamémosle a esta zona 1. No me acuerdo cómo le llamé al comienzo. Llamémosle zona 1. Al interior. ¿Ya? Fíjense. Ahí va a haber una diferencia con el caso del alambre que tenía radio C. Este tiene, el conductor central tiene un radio A. Es bastante normal que uno considere que la densidad de corriente en el alambre es constante, ¿ya? Pueden haber casos donde no lo sea. Lo normal es que sea uniforme, no constante, uniforme. Mire, este es el conductor central. Aquí está la corriente que está saliendo. Bueno, acá está el conductor y el otro. Aquí dentro, yo sé que el campo va a ser también tangencial, porque tiene los mismos elementos de simetría que tiene el alambre infinito, o que tiene el coaxial, como un total. Así que yo sé que aquí el campo magnético va a estar apuntando tangencial, por la razón esa que le dije. La única diferencia está en que, como este R es menor, ¿ya?, que el radio del conductor interior, la cantidad de corriente que va a enlazar es más chica que la que enlaza este otro. Entonces, va a ocurrir que al hacer B de R por phi por el área, que esto es, coloquemos aquí el área, es el elemento de área, R de phi por phi, este es el elemento de área, estoy al otro lado. Esto es R de phi por phi unitaria, el elemento de área. Pero cuando vea acá la superficie, el flujo, o sea, que va a haber sobre esta superficie, esto es J por Z unitario,
es para afuera, y el elemento de superficie, que es este, el tamaño del elemento de superficie, que es R de phi, ¿ya? De R, ¿ya? R de phi y un de R. ¿Ya? Ese es el elemento de superficie. Al integrar esto entre 0 y R, entre 0 y 2pi, bueno, me va a dar el área de este pedazo, ¿ya? Que es trivial. Hace falta un concepto de entonces me va a dar mu sub 0 por la densidad de corriente por el área de esto, que es pi r cuadrado. Este es más chico que A. Y a este otro lado me queda lo mismo, B sub R por R por 2pi. ¿Bien? Aquí este R ahora sí se va a poder simplificar con uno de estos R. Y entonces el resultado va a ser que el campo magnético de R, la magnitud del campo magnético va a quedar, este pi lo voy a cancelar con ese pi, me va a quedar mu sub 0 por J0, ¿ya? Por R dividido por 2. ¿Ya? O sea, el campo magnético equidátero va a ir variando con R. Si estoy muy cerca, va a ser prácticamente nulo. Va a ir aumentando, 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 hasta llegar aquí al borde. Y ahí va a empezar a funcionar, a operar con la expresión por el campo magnético en la segunda zona. O sea que si ustedes graficaran esto, ¿ya? En función de R, desde el centro del coaxial hacia el borde, ustedes van a tener esto. Aquí crece linealmente de acuerdo con esto. Y en el borde en R igual a A, empieza a seguir esa otra expresión donde esto cae como 1 sobre R, hasta llegar a R igual a B, que es el borde. ¿Ya? Así que aquí es continuo. Pues si ustedes se fijan, en R igual a A, esto de aquí, esto va a ser una A, va a cancelar a esa, va a quedar el pi cancela a S, me quedamos 0J dividido por 0J, 1 A, dividido por 2, que es lo mismo que esto. Cuando esto lo evalúo en R igual a A, toma el mismo valor. ¿Ya? Entonces, hemos calculado usando la ley circuitante el campo magnético en esas dos zonas. Ahora nos queda calcular el campo magnético al interior de este casquete, suponiéndolo que no es tan delgado, sino que vamos a suponer que tiene esta forma, tiene un ancho. Yo lo voy a dibujar así. Este es el conductor central de radio A. Este es el espacio entre medio, donde esto es B. Y aquí esto lo voy a dibujar más grueso para que se vea. Y este, por aquí vuelve la corriente. ¿Ya? Y ya. Entonces, bueno, aquí vamos a ver que puede ir de diferentes maneras por ver la corriente. Pero yo voy a suponer que vuelve de forma uniforme, por toda esta sección transversal. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular el campo magnético aquí, al interior
Listo. Al interior va a ser nuevamente, va a tener la simetría que tiene, o sea, el campo magnético va a ser tangente al círculo, pero la cantidad de corriente enlazada por este círculo es toda esta, menos este pedacito porque estaba para allá. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, la densidad de corriente aquí va a ser uniforme, pero va a ser un J', porque bueno, el área es distinta. Así que lo que yo voy a tener es una integral de B sub phi, o B sub B dependiente de R, por phi a cuadrado por J0 menos esta corriente que está aquí, ¿ya? Que va a ser el área entre estos dos círculos, ¿ya? Y eso, yo voy a suponer que hay una densidad de corriente J' ahí, por esta área que está ahí, que es la diferencia entre pi r, esto va a ser r, de aquí hasta acá, pi r cuadrado menos pi b cuadrado. ¿Ya? Eso le va a dar. Y acá va a quedar igual b sub r por 2pi por r. Y aquí van a tener entonces el campo magnético ahí, al interior. A veces normalmente uno no lo calcula, porque dice esto es muy delgadito, ¿ya? Y no estoy interesado en el campo ahí. Más interesado estoy en demostrar que el campo acá es cero. Pues se fijan ustedes que fuera el campo magnético, ¿ya? Aquí está el coaxial, ¿ya? Y estoy acá. Bueno, va a tener simetría igual que el otro, B de phi por phi unitario por dl por dl de L. Y esto va a ser igual a mu sub 0 por 0, porque esta corriente del cable interior va para acá y volvió por acá, toda. Entonces estoy acá. Entonces la cantidad de corriente que quedó encerrada es nula, porque salió para allá y esta volvió para acá. Y entonces eso implica que el campo magnético B sub phi es 0 para R mayor que C, digamos, ¿ya? Fuera del coaxial. Y esa es la gracia, una de las gracias que tiene coaxial, que el campo magnético al exterior, fuera, es nulo, ¿ya? Y eso lo pudimos calcular fácilmente debido a que el coaxial es un cable largo, ¿ya? Entonces lo puedo considerar que como que tiene simetría cilíndrica, ¿ya? Ya. Preguntas sobre eso, ¿alguien? Ya, no hay pregunta. Ya, entonces, en todos estos problemas, el alambre infinito, el coaxial, el tipo de simetría resultó ser la misma. ¿Ya? Bueno, ahora voy a calcular el otro ejemplo que es interesante, calcular el campo magnético generado por una bobina muy larga. Pero una bobina, ahora hay un enrollado, ¿ya? Alrededor de un cilindro,
y yo les había advertido o les había hecho notar que yo iba a probar en algún instante que en ese caso el campo magnético al interior de todo el volumen de la bobina es uniforme, no solo en el eje. ¿Ya? Entonces, esto requiere un poco de elaboración. Pero digamos, los resultados se los doy al tiro porque el resultado es el que uno va, del que se van a acordar. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen una bobina, entonces enrollado. Este es el eje de la bobina. ¿Ya? Yo digo, si la bobina es muy larga, comparada con su radio, digamos, ya nosotros vamos a mostrar que el campo magnético, supongamos para dónde va a dar la corriente, le voy a poner digamos, así. Así, para que el campo magnético vaya. Yo me recuerdo la dirección del campo magnético, uno la puede sacar fácilmente si se recuerda del alambre. Cuando un alambre lleva corriente para acá, recuerda la regla de la mano derecha, si es el pulgar apunta en la dirección de la corriente, los dedos me indican hacia dónde sale el campo. Ahí sale, hace eso. ¿Ya? Entonces aquí basta que mire una de las espiras, ¿ya? Esa espira hace así, entonces esto va a ser así. O sea, por el lado de adentro el campo magnético va a ir para allá. Y lo que vamos a probar es que este campo magnético vale M mu sub 0 por la intensidad de corriente en la dirección Z unitario, y eso en todas partes del volumen, no solo en el eje, como yo probé el otro día por integración directa, sino que vale en todo el volumen. ¿Ya? Y eso lo voy a probar utilizando la ley circuital de Ampère. Bien. La manera de hacerlo es que es interesante. Bien. Esta bobina tiene M espiras por unidad de largo. Los elementos de simetría. Como la bobina es infinita, bobina infinita implica que el campo magnético B no depende de Z. ¿Ya? El campo magnético va a ser independiente de Z. ¿Ya? Ya sea dentro de la bobina o fuera de la bobina, en cualquier parte, no va a depender de Z. ¿Ya? El campo magnético en general, ¿ya? En este problema, B va a ser en coordenadas cilíndricas, va a ser componente Z, el campo magnético, va a depender de R y Φ es este ángulo que va alrededor de Z. No depende de Z, sí, por eso no lo puse, pero tiene componente Z, pero no depende de Z. Más una componente Φ, que tampoco depende de Z, por Φ unitario, más una componente R, ¿ya? Que también
no depende de Z por R unitario. Esto es lo que nosotros sabemos debido a la simetría cilíndrica, que es muy larga. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a demostrar que esta componente R no existe, que es 0. En este momento. Y eso se hace así. Eso es R porque dos puntos. Aquí viene el porqué. Voy a hacer otro dibujo. Y ya está de qué se trata la bobina. Entonces, esta es la bobina. Aquí podemos colocar estos puntitos nomás así, indicando que la corriente sale y aquí que entra. Este es el eje. Entonces, yo voy a colocar aquí un cilindro concéntrico con el eje de la bobina y voy a calcular una integral de flujo de B punto de S. ¿Ya? Ahora ustedes saben que esa integral de flujo es 0, ¿no es cierto? Porque la divergencia de B es igual a 0 y entonces implica que utilizando la superficie cerrada, que utilizando el teorema vectorial de Gauss, yo pruebo eso. Ahora, esta integral tiene una integral sobre este lado y una integral sobre este lado, ¿cierto? Estos elementos de superficie de aquí son ds por z unitario y el elemento de superficie acá es menos ds por z unitario. ¿Ya? O sea, los flujos tienen direcciones opuestas. Pero al hacer el producto escalar de B con este elemento, lo que me queda es este es el lado 2 y por ejemplo este es el lado 1. Me queda campo magnético B sub Z, porque es la única componente que me va a quedar. B sub Z en 2 por delta S, todo eso, menos, porque este va para allá, B sub Z en 1 por delta S. Esto es igual a 0. Pero resulta que el campo magnético, la componente Z del campo magnético no depende de Z. La única diferencia entre este elemento y este elemento que está acá es que tienen un diferente Z, pero están a la misma altura. Este con este, este con este, este con este. Entonces, como estos son iguales, ¿ya? Solamente el signo es distinto, esto se va a cancelar, ¿ya? Entonces, bueno, por ahora, esa parte es 0, son las tapas. Tapas no contribuyen. ¿Ya? Me queda el manto. Pero el manto tiene un elemento de superficie que es ese, que apunta a C. Es la dirección R unitario en todas partes. Aquí abajo apunta R unitario hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen la integral sobre el manto, ¿ya? Me va a quedar que es, como el manto apunta en la dirección R, al hacer el producto escalar de esto por esto, el único que contribuye es este. Me va a quedar B sub R phi por el elemento de superficie que es R de phi de Z.
esto es de Z, y esto es R de phi. ¿Ya? Este es sobre la superficie. Y sé que esa integral es 0. ¿Ya? Pero esto no es 0. Estoy integrando sobre la superficie donde R está fijo, donde el problema tiene simetría axial, así que esto me va a dar 2pi. Esto me va a dar el largo del cilindro, o sea, esto es finito. Esto es constante, esta sale de la integral, me va a quedar b sub r por algo finito igual a 0, significa que el b sub r es nulo. O sea, no tengo componente R del campo magnético. O sea, esto de aquí no existe. Bueno, ¿ya? Y me queda calcular esto y esto. ¿Ya? Este es fácil de calcular, porque para poderlo calcular, yo lo que quiero que hago, uso la ley circuital de Ampère, pero la uso así. Ya. Esto lo voy a borrar y lo voy a hacer otro dibujo. Ahora, miro este objeto de esta manera. Esta es la bobina, ¿ya? Y los enrollados van así, ¿ya? Por ahí van los enrollados. Y yo quiero calcular esta componente de sub phi. Entonces voy a elegir, ¿ya? Voy a integrar sobre este círculo, donde yo sé que el campo magnético ya tiene que tener el mismo valor por la simetría del problema, ¿ya? Tiene el mismo valor en todas partes, ¿ya? Y la componente phi es esa, este es el b sub phi, ¿ya? En todas partes. Entonces, como al hacer esa integral me va a quedar el b.dl, lo único que queda aquí es b sub phi, y el dl es r de phi, ¿ya? Esto es r de phi, por phi unitarios se cancelan los dos phi, y esto me queda entonces igual a mu sub 0 por la corriente que pasa por aquí. Pero ahí no hay corriente que pase por ahí, porque toda la corriente va por los alambres de la bobina que están allá afuera. Así que por aquí, por esta superficie, no pasa corriente. ¿Ya? No hay ninguna corriente que atraviese esa superficie. Y entonces el lado derecho es 0, y esto implica que el b sub phi necesariamente es nulo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? No hay componente phi, ¿ya? del campo magnético. O sea, la única componente que hay acá es esta. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, el problema tiene simetría, o sea, esto no existe. Esto, ojo, al interior. Porque lo voy a hacer al interior de la bobina. Al exterior vamos a ver que hay un pequeño valor. O sea, me queda que el campo magnético es el resumen queda limitado a una componente Z que puede depender de R y phi. ¿Ya? No depende de phi, independiente de phi por simetría axial. Que la acabo de mencionar. Así que este campo magnético lo que puede tener es componentes, estos componentes Z.
tiene componente Z que depende de R. Podría depender de R. Vamos a demostrar que tampoco depende de R. ¿Ya? El campo magnético es constante. ¿Ya? En este caso. ¿Cómo se demuestra eso? Mire. Aquí está la bobina. ¿Ya? Y tengo solamente, yo sé que tengo un componente B sub Z. ¿Ya? Posiblemente dependiente de R. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer una integral de línea así. Donde este lado sea R1, este es el centro de la bobina. Y este lado sea R2. ¿Ya? Al hacer esta integral de línea, yo sé, ¿ya? Al ocupar la ley circuital de Ampère, de B punto L, esto me va a dar 0 porque por aquí no pasa corriente. ¿Ya? No hay corriente eléctrica. Entonces, corriente está fuera. Pero, al hacer esta parte de la integral de línea, es 0 porque no hay. Porque B sub R es 0. Aquí B sub R es 0. Y al hacer esta parte de acá, aquí me va a quedar B sub Z evaluado en R1, ¿ya? Por, colguemos menos de delta L, que va a ser esto, ¿ya? No hay dependencia en Z de esto, y esto va a ser delta L. Entonces, esto va a ser Z unitario, por eso no coloqué el signo menos. Y después me queda esta otra, que es B en R2, B sub Z en R2, por delta L. Pero eso es 0. Porque no hay corriente. Como los delta L son iguales, implica que B Z en R1 es igual a B Z en R2. Así que el campo magnético al interior solamente tiene componente Z, ¿ya? Y es constante, ¿ya? Es uniforme, quiero decir. ¿Ya? No depende ni de R, ni de phi, ni de Z, ¿ya? Pero ¿cuánto vale? Para saber cuánto vale, me falta la última etapa. Y tengo que demostrar que la componente Z del campo magnético es nula al exterior de la bobina. La componente Z que voy a calcular al interior, fuera de la bobina es nula, digo. Y eso se prueba así. El argumento es este. Según varios que hay. Si las líneas de campo magnético son cerradas, ¿no es cierto? Entonces, si hay una línea de campo magnético aquí, yo voy a seguir la pista, va a llegar a por allá, al final de la bobina, en el infinito, va a tener que dar la vuelta, volver así y hacer eso. ¿Ya? Esta otra línea de campo magnético tendrá que hacer una cosa así también. Y esta de acá, por simetría, tiene que ir así. ¿Ya? Entonces, yo sé que el flujo, debido a que B punto de S es igual a 0, significa que este flujo
sobre una superficie S punto de S. Esto es cero. Flujo. Es una superficie cerrada. Pero la superficie cerrada que yo voy a considerar es esta. Un plano infinito. ¿Ya? Ese va a ser, es como si fuera una esfera de radio infinito. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué hace esto? O sea, la cierran por ahí. ¿Ya? Entonces, resulta que el flujo, el campo magnético aquí sale para acá. Y este flujo, como esto es uniforme, yo ya sé que es uniforme, es B sub z, que es una constante, por pi a cuadrado, que es el radio de esto. ¿Ya? Y eso es positivo. Se tiene que cancelar con esto. Con estos o estos que dan. Que dan contribución negativa, porque la superficie tiene una normal hacia acá. Todos los que están de ahí para allá son iguales, porque yo ya probé que B sub z es, no depende de R. Lo probé aquí adentro, pero lo puedo probar acá afuera también. ¿Ya? No hay problema. Porque si lo hago con un rectángulo más grande, va a haber corriente que pasa para acá y corriente que pasa para acá, nuevamente va a ser cero. Así que es lo mismo. Entonces, resulta que este flujo tiene que ser cancelado con este y este, que son negativos. ¿Ya? Porque la normal viene para acá y el campo magnético está volviendo. Pero este campo magnético es constante. Fuera. Por una superficie que es infinitamente grande. De ahí hasta el infinito, de ahí hasta el infinito. Pero se tiene que cancelar con algo que es finito. Que eso sería. La única manera en que eso pueda ocurrir es que este sea cero. Infinitesimalmente pequeño. De tal manera que multiplicado por una superficie infinitamente grande, de un valor finito, esto va con signo menos. ¿Ya? Y se cancela. Entonces, esto significa que este B sub z fuera tiene que ser nulo. ¿Ya? Ese es el argumento. Y a continuación, calculo el campo aquí adentro. Aquí la corriente, por ejemplo, viene haciendo eso. Ahora yo tomo una espira así. Ahora dejo corriente adentro. Dejo M espiras. O sea, M por I, que es la cantidad de corriente que está atravesando esto. Aquí el campo es cero. En esta parte. Absolutamente cero. Consecuencia, cuando haga la integral de línea aquí, no va a haber contribución, tampoco hay contribución acá, porque esto es, no hay componente R, solamente existe contribución ahí, que es B sub z por el largo de esto, delta L, es igual a mu sub 0, de acuerdo al teorema a la ley circundante de Ampère, por la cantidad de corriente que queda ahí, que es M por delta L, y cada una de ellas tiene corriente I. Se cancelan los delta L y queda que B sub z es mu sub 0 por M por I. Y eso termina la demostración, que es un poco larga, pero que tiene varias gracias. Digamos, uno ocupa que la divergencia es B0, ocupa la ley circundante de Ampère, ocupa la simetría, o sea, hay hartos elementos en juego. ¿Ya? Bien, yo creo que, bueno, eso es todo lo que alcanzo a ver por ahora. Vamos a seguir calculando algunas otras cosas y tal vez repasarles un poco algo anterior, depende con qué velocidad vaya
ustedes van a tener un control a comienzos del mes de julio, ¿ya? Ciertamente van a tener que conocer, o se les va a preguntar, cálculos de campo magnético, ¿ya? Por Gauss, alguna cosa por integración directa a lo mejor, pero que sea relativamente simple. Campo eléctrico en medios conductores, o sea, conductores, características de los conductores, y después dieléctricos, ¿ya? Es posible que haya algún problema de magnetismo, pero tendría que ser de los más simples, de los primeros, ¿ya? Porque en el examen se les va a preguntar nuevamente, ¿ya? Algunas cosas que tengan que ver con Gauss y ley circuital de Ampère y lo que resta del curso, ¿ya? Entonces, lo que resta del curso es lo que yo voy a ver esencialmente a partir de la próxima semana, ¿ya? Si tienen alguna pregunta. Les coloqué una tarea de corriente eléctrica también, ¿ya? Bueno, corriente eléctrica también es algo que puede entrar. En todo caso, les voy a especificar los temas, ¿ya? Que van a ser preguntados, ¿ya? Probablemente hasta corriente eléctrica y voy a dejar el magnetostática fuera. Y eso lo dejaré para después. Así que tienen que concentrarse desde allá en revisar todo lo que tiene que ver con cálculo de campo eléctrico de las diferentes maneras y corriente eléctrica, ¿ya? Dieléctrico, bueno, todo lo que tiene que ver con campo eléctrico en medios conductores, en el vacío, en medios materiales y corriente eléctrica en cálculo de algunas resistencias, ese tipo de cosas. ¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿ya tiene alguna idea sobre cuánto tiempo nos va a dar para el control? Mira, lo que me diga la facultad, o sea, me parece que, no sé, me parece que lo que están proponiendo ellos es dar un tiempo fijo en un día determinado, pero que la persona avise a qué hora quiere tomar el control, ¿ya? Que ustedes dispongan de tanto tiempo. Ahora, yo no tengo problema en aumentar los tiempos, digamos, o sea, podrían ser 4 horas, no sé, algo que yo normalmente pienso que puede ser en 2 horas o colocarle en 4, ¿ya? No tengo, no he pensado el detalle, pero me pueden indicar un poco, pero creo que esa es la idea de la facultad, más o menos hacerlo así, entiendo. Si me dicen otra cosa. ¿Mm? O sea, si pudiese ser un poco menos rígido con los tiempos, es que ya pasó en otros ramos que decían que el control estaba para hacerlo en 2 horas ¿Ya? y al final uno podía pasarse 10 horas haciendo solo ejercicios como matraca. No, yo creo que lo voy a calcular bien en el sentido de que las cosas que hay que calcular son muy parecidas a las cosas que ya han hecho, que yo les he mostrado en clase, ¿ya? Ya. Así no debiera ser. Pero el tiempo, voy a dar tiempo de sobra, ¿ya? Pero me voy a, digamos, a asesorar un poco con la escuela cómo quieren que haga el control de tal manera que no tengamos problemas a posteriori, que yo he actuado de una manera con la que no estaban de acuerdo, ¿ya? Cosas por el estilo. ¿Ya? Yo pienso que no debieran tener dificultades, porque no,
No, sí, siempre les muestro a los auxiliares los controles, ¿ya? Así que ellos alegan a veces que es muy largo, pero de todas maneras ellos no solo los escuchan, sino que les hago caso. Así que no teman de que van a enfrentarse a un control que no ha sido revisado por alguien más parecido a ustedes, ¿ya? Que son los auxiliares, ¿ya? Quédense tranquilos en eso, ¿ya? Pero estén atentos de que existe ese control el día 9 y ese control vale el 50% del curso, ¿ya? Eso lo tienen claro, supongo, porque solamente nos dieron un control para el semestre, ¿ya? Después, cuántos exámenes vayan a haber, eso también lo va a decidir la escuela, ¿ya? Me parece que es más de una opción. Así que creo que es bastante difícil si ustedes estudian razonablemente que puedan irles mal en este ramo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Nada más? Entonces nos despedimos. Chao, profe. Chao, chao. 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 Gracias. Y nada.